Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí en Desafío. Se ha acrecentado el conflicto por las aguas del río Masacre, realmente llamado río Dajabón, pues los haitianos, empresarios haitianos y empresarios dominicanos persisten en construir el canal que hace el Ministerio de Agricultura de Haití, que tomaría prácticamente todas las aguas del río Dajabón, río Masacre, y en ese sentido hay que señalar que perjudicaría al Parque Nacional Montecristi y perjudicaría también aproximadamente a 18,000 productores dominicanos. Para eso, en breve, ya estoy aquí en el estudio, vamos a conversar con el ingeniero geólogo experto en este tema y conocedor particularmente de lo que ocurre en ese río, Osiris de León. En breve venimos entonces con el invitado. Aquí estamos con el experto, el ingeniero geólogo, el buen amigo Osiris de León. Es miembro de la Academia de Ciencias del año 1997 a la fecha. Como ustedes saben, fue asesor científico del Poder Ejecutivo en geociencia y en sismicidad, también en previsión de desastres, desde el año de 2017 hasta julio de 2020. Osiris ha sido un gran luchador de manera científica, con técnica, con conocimiento de causa, de algunos casos como por ejemplo la preservación de los haitises, de los daños en algunos momentos del caso de la Barrigor, y en otras obras y otras acciones que van en defensa de nuestros recursos naturales fundamentalmente. Ahora Osiris ha sido una persona que ha explicado con datos técnicos y concretos el problema del río Masacre, muchos dicen que es el río Dajabón, que perjudicaría al país. En ese sentido, vamos a conversar con Osiris, porque necesitamos que nuestros televidentes escuchen a una persona que sí sabe del tema y que habla de manera desapasionada. Osiris no habla ni porque le simpatice una cosa u otra, sino lo que es la realidad científica. Por eso, de tantos años ya, tiene 24 años, en la Academia de Ciencias. Buenas noches, Osiris. Buenas noches, amigo y hermano Adriano Sánchez Roa. Buenas noches a todo el pueblo dominicano. Contento de venir a conversar contigo sobre un tema que es de mucho interés y es de mucha actualidad, que es el río Masacre. Ese río transfronterizo que nace en la zona de Loma de Cabrera, llega hasta la bahía de Manzanillo y que hoy día es motivo de discusión porque Haití está intentando la construcción de un canal para captar agua, y ese es un tema que no solamente hay que verlo a presente, Adriano, hay que verlo a futuro, porque cualquier compromiso que asuma la República Dominicana en materia de garantizarle a Haití determinado caudal tiene que cumplirse en lo futuro, y tú sabes que estamos en medio de un proceso de cambio climático. La zona fronteriza es una zona que va caminando a la desertificación. Tú sabes que ahí en la zona de Manzanillo, Montecristi, Castañuela, Loma de Cabrera, Dajabón, te caen 350, 400 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado anualmente, diferente a Bonao. En Bonao te caen 3.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Si este canal se estuviera hablando en Bonao, no estuviéramos discutiendo el tema, porque en Bonao sobra agua. Es decir, tú tienes suficiente agua. Mira tú que la presa de Atillo, tú nunca la has visto seca desde que se terminó cerca del año 1980. ¿Por qué? Porque el río Yuna, que es el río que alimenta esa presa, te lleva 91 metros cúbicos por segundo. Entonces hay suficiente agua. Pero el río Masacre es un río seco, deprimido, no recibe casi agua del lado occidental, del lado de Haití, porque hay una gran deforestación, se han secado los arroyos, las cañadas, los ríos tributarios que hay del lado haitiano, solamente se alimenta de agua del lado dominicano. Y cualquier compromiso numérico que tú firmes ahora en el presente puede valer por los próximos 100, 150 o 200 años, porque Haití te lo va a hacer valer en los tribunales internacionales. Así como hoy día tú estás hablando del Tratado de 1929, sí, que estamos hablando de siglo y medio, aquí en este caso tenemos que considerar la variable cambio climático, disminución del régimen pluviométrico, disminución de los caudales y en consecuencia
una disminución de los aportes para el lado dominicano y para el lado haitiano, lo que quiere decir que cuando el gobierno dominicano tenga que firmar con el gobierno haitiano sobre la distribución del agua, tiene que hacerlo en función de variables y no en función de números fijos. ¿Qué es hacerlo en función de variables? Bueno, mira, si hay mucha agua, compartimos mucha agua. Si hay poca agua, compartimos poca agua, pero no me comprometo contigo a un número específico, porque si me comprometo a darte los 3 metros cúbicos por segundo que tú estás pidiendo con ese canal, el día que el río tenga solamente 1 metro cúbico por segundo, yo voy a tener que buscarte 2 metros cúbicos por segundo de donde sea, porque si no tú vas a ir a un tribunal internacional y me vas a acusar como país de estar secuestrando las aguas para que no te lleguen, porque ellos tienen la toma del canal en la cuenca baja. Entonces, aquí lo que se necesita, Adriano, sí, es que la presidencia de la República, no la Cancillería, la presidencia de la República, cree una comisión técnica de alto nivel, donde participe el INDRI, el INAPA, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y que con esa data a mano, fruto del inventario de todos los recursos naturales en la zona, ríos, arroyos, cañadas y el bosque, entonces decidamos primero dónde tenemos que reforestar, en cuáles ríos podemos hacer diques para compartir el agua y en qué medida vamos a compartir esa agua en función de los usos que le vamos a dar a esa agua en el lado haitiano y en el lado dominicano. Eso implica que ahora el gobierno dominicano tiene que priorizar las variables técnicas y dejar en receso las variables políticas. Y después que ya se haya terminado todo ese inventario técnico-científico de esos recursos y el presidente tenga una data a mano que ha sido discutida y consensuada en un foro de cierre de datos y que todo el mundo esté de acuerdo que esa es la data real, actualizada, pero proyectada a 50 años, porque no es lo mismo el caudal que tú tienes hoy día que el que tú vas a tener en 50 años con una disminución del régimen pluviométrico, fruto del cambio climático. Que entonces con eso el gobierno le diga a Haití, mira, este es el inventario que tenemos de los recursos y sobre este inventario es que tú, como nación vecina y nosotros tenemos que llegar a un acuerdo de amistad, de cordialidad, de colaboración para la buena gestión del recurso hidráulico de toda la región. Sabe, Osiris, que este es un problema que no es sencillo, como la gente lo puede ver. Y a raíz de la publicación de tu artículo, vaga la redundancia, siempre, ¿qué día que sale en el Caribe? Los lunes en el Caribe. Los lunes en el Caribe. Yo pido que lo lean, un artículo científico, que lo lean. A partir de tu artículo y de algunas declaraciones tuyas, yo me clarifiqué en términos de la cantidad de agua que requiere el canal que ellos están haciendo, claro, la que tenemos nosotros y la que dijeron las comisiones que es diferente. Claro. Porque cuando las comisiones hablaron, confundieron inicialmente al pueblo y bueno, si la comisión dominicana, si los dominicanos dicen que sí, que no hay problema, bueno, pues entonces, ¿ahora qué pasó? Engañaron al pueblo, a las comisiones, porque dijeron unos números que no eran. Que no eran. Y suerte que apareció Osiris de León. Los números nuestros los aumentaron y los de ellos los disminuyeron. Yo casi me atrevo a decir que el mismo presidente Luis Abinader se supone que esa información que dieron las comisiones la sabía y la dieron. Y cuando el pueblo comenzó un poco a protestar y salió la clarificación tuya de la realidad de la cantidad de agua, para mí, ahí es que el presidente se abre los ojos y habla en Jarabacoa y dice, no, eso no es lo que se ha aprobado. Claro, entonces, claro. ¿qué yo diría? Que la comisión, que me gusta esa idea tuya, que se vuelva a hacer una comisión más amplia. De la presidencia de la República. De la presidencia, no de la Cancillería. No de la Cancillería, de la presidencia. Para mí debía tener un componente que no fuera solo del gobierno. Puede estar la Academia de Ciencias, que ahí está tú. Sí, puede estar la Academia de Ciencias. Puede haber, qué sé yo... puede estar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Digo que el Congreso quizás, claro, como puede, de algo, exactamente. Pueden estar los legisladores que conocen la región. No, y hay está el caso tuyo, que tú has sido legislador por Elías Piña, naciste en esa zona, creciste en esa zona y conoces esa zona. Que te voy a explicar ahora mismo por qué yo conozco bien eso. Mira, ocurre que lo que he acordado con Haití, porque hay un acuerdo con Haití del 29 y ratificado ya con Trujillo en el 36.
lo que está acordado ahí tiene rango constitucional. Sí, señor. Por eso yo digo que es bueno Sí, señor. incluir mínimo el presidente de la Comisión Bicameral de Recursos Humanos. Claro, eso tiene carácter O sea, constitucional. Tú no puedes modificar la Constitución dejando de lado ese acuerdo porque tienes un problema internacional. Es decir, el presidente de la República, el presidente y cualquier presidente no puede llegar a un acuerdo con Haití que viole ese tratado que se hizo. Entonces, ¿qué yo diría? Esa comisión debe ampliarse, estoy de acuerdo, y repito que estés tú porque es el que tiene los datos numéricos y que conoce a fondo y que no tiene otro... No, y que como tú dijiste en la introducción, no tenemos parcialidad en esto. Correcto. Ni política, ni religiosa, ni ideológica, ni de nación. Es decir, los datos son los datos. Yo creo en los datos indistintamente de a quién beneficia y a quién perjudique. Datos son datos. 5 son 5. Si el caudal del río Masacre es 3 metros cúbicos por segundo, yo no le puedo sacar 10, ni puedo comprometer a nadie con 10. Sobre todo, si como conocedor de las variables ambientales, estoy consciente de que nosotros en la línea noroeste estamos caminando a la desertificación y eso implica una disminución de la disponibilidad de agua para los próximos 30, 40 y 50 años. Y que cualquier persona de cualquier partido o religión sabe y conoce cuál ha sido tu trayectoria de seriedad con estos temas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el gobierno, tal y como lo hizo Danilo, porque Danilo tuvo 3 años siendo un asesor sin necesariamente estar vinculado. Y tú recordarás que en agosto del 2019 le dijimos al presidente de la República y al ministro de Agricultura y le dijimos al país a través de un artículo, viene una larga sequía, preparémonos. Me invitaron a una reunión a la presidencia de la República con el presidente Danilo Medina, con el ministro de Agricultura y con todo el sector agro. Les hice un análisis en una pantalla gigante que tenía el presidente allá, por qué venía una sequía en función de cómo estaba evolucionando la condición meteorológica en la región, y eso motivó que ese día se tomara la decisión, y tú eres una persona del sector agro, tú vienes de ahí, no se autorizó la tercera siembra de arroz, la del Bitoño. Sí. Mucha gente pensó que eso era un tremendismo, que era en contra de los agricultores, que era un invento mío, porque en ese momento, agosto del 2019, estaba lloviendo. Sí. Cuando vino la sequía, entonces la gente se dio cuenta que era verdad. 2019, no, 2018, agosto de 2018. Entonces, todo ese tramo final del 2018 más el 2019 fue una larga sequía. Recuerda cuántas reses murieron en la línea noroeste, los problemas que había. Y cuando los agricultores trataron de quejarse, algunos ganaderos, se les dijo, lo dijimos en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, en el Salón Orlando Martínez, está publicado en todos los periódicos. Cuando fueron algunos a reclamar al Banco Agrícola, le dijeron no, a ustedes se les dijo que venía una sequía, que no sembraran. Lo que quiere decir que la data científica, Adriano, tiene que ser la herramienta para tomar decisiones a nivel de alta política en cualquier nación. No, y eso que tú dices, yo nunca había visto en 43 años de agrónomo una sequía más grande que esa del 18 y una que hubo en el 15, más o menos. Sí, en el 15 hubo una sequía bárbara. Entonces, son las 2 sequías más fuertes que hemos tenido. Sí, sí. Entonces, yo digo que en virtud de eso, comparto lo que tú dices, que sea una comisión amplia, que sea de la presidencia, y agrego yo que esté el presidente de la comisión bicameral de medio ambiente y que pueda estar Osiris porque conoce los detalles. Y repito, muchos dominicanos vimos más las cosas más claras con ese análisis que tú hiciste en el artículo y también en algunas informaciones que ha dado. Sí, la idea era esa precisamente, aportar información que le sirviera de insumo al gobierno para tomar una decisión. Porque muchas veces, muchos gobiernos en muchos países toman decisiones que a corto plazo tienen que revertirla porque se dan cuenta que la realidad es distinta a lo que se proyectó. Y en este caso, Adriano, lo que se busca es que la decisión que tú vayas a tomar como país sea sostenible en el tiempo. Si tú sabes que con el cambio climático hay una disminución de las lluvias, porque cada vez el efecto del Niño va a ser más largo y eso te va a implicar sequías de 2 años, de 2 años y medio. Tú tienes que considerar eso en las variables de la negociación para luego tú no quedar mal con Haití. En consecuencia, tú le dices a Haití, mira, cuando haya mucha agua, yo te doy mucha agua, y cuando haya poca agua, te doy poca agua. Pero no me comprometo contigo a un número determinado, porque si me comprometo a ese número de 3 metros cúbicos, cuando tenga una sequía de 1 año o de 2 años y el río se me reduzca a 1 metro cúbico por segundo, ¿de dónde yo te busco los otros 2 metros cúbicos por segundo? Muy bien. Bueno, con tu permiso, Siri, vamos a una pausa. ¿Cómo no? Para continuar aquí con el articulista, el comunicador,
el experto ingeniero geólogo, miembro de la Academia de Ciencias, ya por 24 años, Osiris de León. Continuamos conversando aquí en Desafío para Digital 15 Telemicro Internacional con el experto ingeniero geólogo, miembro de la Academia de Ciencias, Osiris de León. Osiris, yo durante los 14 años que estuve en el Congreso, estuve detrás de que se construyera la presa del Artibonito. Hay dos lugares, una que está por el corte, que está adelante, muy alejada de la frontera, y hay otra que está en Macasilla, que esa sí debía ser compartida con Haití. En ese sentido aprendí mucho de todo eso, de los detalles que están en los tratados y en los acuerdos. Una de las cosas que yo vi fue que las aguas internacionales no pueden cambiar de contenido, no pueden cambiar de curso ni disminuir. Así es. Ahora que oí que el presidente dijo que la comisión iba a tratar el uso de las aguas todas, no solamente en Macasilla, sino todas las que se va a hacer. ¿Qué tú crees que debemos plantear? Porque hay un asunto que dijo Siri que hay que tenerlo muy en cuenta y que ese caso yo ahora lo estoy viendo con más claridad. Lo que se acuerda con Haití ahora, estas generaciones, este gobierno, nosotros, es un compromiso casi de por vida. Sí. Lo que implica que si acordamos una cosa mala, estamos afectando generaciones por más de un siglo, 2 siglos. Así es. Es más, la tierra que nosotros, el Tratado de Aranjuez fue en el 1777, que hizo una división. De allá para acá, varios mandatarios, Horacio Vázquez, Trujillo, hicieron cambios y hemos perdido tierra que jamás vamos a recuperar. Así es. De manera que hay que estar muy claro. ¿Qué tú plantearías? Porque el presidente está diciendo ahora que va a revisar todas las aguas, así, pero hay, así hay un tratado así que es. está ahí. Mira, el presidente acaba de decir que va a presentar a la Comisión Mixta Bilateral el proyecto de presa del río Artibonito. Ese río Artibonito que nace detrás del masacre, está en la espalda del masacre. El masacre nace en la vertiente norte de la Cordillera Central, en la zona de Loma de Cabrera. Tú subes la loma y cuando bajas ahí comienza el río Artibonito y el río Libón, además del río Neita. Entonces, ¿qué ocurre? Ese río ha sido visto siempre como una fuente de retención de agua para acueductos, para canales de riego y para hidrogeneración, generación de energía eléctrica. En el año 95, la Organización de Estados Americanos, OEA, me contrató para que le hiciera un estudio de la cuenca completa, desde la cabecera del Artibonito hasta llegar allá al Macasía. Y en la confluencia entre el Artibonito y el Macasía había un proyecto denominado Dos Bocas, que ya el INDRI lo tenía estudiado y diseñado, pero le faltaba lo básico, que era la geología. Cuando hicimos la geología, hubo que descartar el sitio de Dos Bocas porque no reunía las condiciones mínimas requeridas. Era todo arcilla y arena, y sobre arcilla y arena tú no puedes hacer una presa. Tú necesitas una roca que tenga suficiente capacidad para soportar el empuje que va a generar el agua cuando tú subas esa cortina de agua, porque hay una presión hidrostática que va aumentando de forma trapezoidal de arriba hacia abajo, que es la masa multiplicada por la gravedad y multiplicada por la altura. A mayor altura, mayor presión. Por eso tú ves que el buzo no puede entrar sin un adecuado equipo de protección a 50, 80, 100 metros, porque la presión del agua es tan alta que le hace brotar sangre. Entonces, fíjate que un buzo puede estar a profundidades de 10 metros, 15 metros, 20 metros, 25 metros sin problema. Ya cuando se va por debajo de esa profundidad, ya comienza a tener problemas. Así pasa en las presas. Mientras más alta es la presa, mayor es la presión hidrostática sobre el muro y en consecuencia, si tú no tienes una roca que la soporte, tú lo descartas. Por eso descartamos el sitio de presa de Dos Bocas, que era la confluencia del Artibonito con el Macasía. Pero aguas arriba, en Pedro Santana, ahí tenemos una lutita, que es una roca sedimentaria, calcárea, de excelente calidad, donde tú no tienes ningún problema para hacer la presa. Entonces, ahí tú tienes un buen sitio de presa en la zona de el Artibonito, en Pedro Santana. Sigue subiendo aguas arriba y te encuentras con el sitio del corte 2, porque hay dos cortes, el corte 1 y el corte 2, que están entre Pedro Santana y Guayajayuco. Ahí hay dos sitios de presa. Es una especie de cañón, el río va ahí agargantado, una garganta muy estrecha, y por eso
tú puedes hacer unas presas de 120 metros de altura para generar energía a pie de presa. A diferencia del río Masacre, que está casi en superficie, allá en la zona del Artibonito, el agua está allá abajo en el fondo del cañón y tú tienes el terreno allá arriba. Son dos sitios ideales para tú hacer dos hidroeléctricas secuenciadas tipo Higüey y Aguacate, que lo que tú generas en Higüey se almacena en Aguacate, lo turbinas en Aguacate y de ahí lo pasas a Valdesia y desde Valdesia lo turbinas otra vez y lo derivas para los acueductos. La idea sería tú tener una presa en el corte 1, generas energía eléctrica y el agua entra inmediatamente al embalse del corte 2, generas de nuevo energía eléctrica. Ahí tú puedes, en cada uno de esos sitios, tú puedes turbinar entre 80 y 100 megas. Entre 80 y 100 megavatios. Quiere decir que entre los dos sitios tú puedes tener entre 160 y 200 megavatios. Ahora, el agua que tú derives de ahí, la puedes ahora volver a turbinar en Pedro Santana, que es el tercer sitio de presa. Pero hay algo adicional, está el río Joca. El río Joca, que es un afluente importante del río Artibonito, está estudiado e hicimos estudios preliminares para represarlo antes de la confluencia con el río Artibonito, de forma tal de que tú puedas generar energía eléctrica desde ahí y entonces el agua que sale por la casa de máquinas se te almacena en Pedro Santana y desde ahí tú derivas agua hacia la zona de las matas de Farfán, hacia Sabana Mula, hacia la zona de Bánica e irrigas todas las tierras agrícolas de esa zona. Es un proyecto bellísimo que el gobierno dominicano bien puede emprenderlo y se benefician ambos países. Se beneficia República Dominicana y se beneficia Haití porque hay una mejor administración del agua, porque esto te puede permitir a ti, Adriano, que cuando tú tengas tormentas o huracanes, toda esa lluvia que escurre como precipitación máxima probable, que te genera una crecida máxima probable, en lugar de que se te pierda, tú la almacenas. Y cuando tengas alguna dificultad en la presa de Peligre, que está sobre el río Artibonito, del lado de Haití, tú puedes derivar algunos caudales en la medida en que tú estás turbinando, porque entonces al tú turbinar, generas energía hidroeléctrica limpia y barata, que puedes venderle energía hidroeléctrica barata a Haití, desde ahí, desde esa zona fronteriza, generas desarrollo económico de la zona, porque a mayor cantidad de energía disponible en una zona, más proyectos, incluyendo zonas de zona franca, proyectos industriales, y entonces tiene un aprovechamiento múltiple en la cuenca del Artibonito que implicaría el corte 1, el corte 2, Joca, Pedro Santana y la presa de Peligre, que está en uso ya en Haití desde hace muchos años. Yo creo, Siri, que cuando tú estás hablando, estoy yo diciéndome acá, pero Siri, yo nunca hemos hablado de eso. Esa fue una de mis luchas, ese sistema que tú describiste, un sistema de generación eléctrica y de riego también, y de acueducto, y una parte también que se vio que era la producción de peces, incluso el general Pichirilo llegó ahí de Luna Pichirilo, sí. Llegó ahí a Brasil y allá conoció un pez que tiene 2 quintales, un solo. Y cuya masa no tiene sabor, sino que el sazón que tú le pones es que da. Es una cosa, entonces, yo por eso tengo que decir que para el 7 de abril del 2012, Leonel Fernández iba a dar el primer Picasso. Hubo conflicto con la misma empresa, con 2 empresas que estaban ahí, y no se pudo dar. Luego, en el 2013 y en el 2018, Danilo Medina lo puso en el presupuesto. Ahí está en el presupuesto, no se ejecutó, por problemas también de las empresas que se metieron. Entonces, esos problemas de Odebrecht afectaron también a otras empresas, aunque no era Odebrecht que estaba con eso, pero afectó al conjunto de empresas. Claro. A Queiroz Garbao, a Andrade, a todas. Queiroz Garbao es la empresa que tiene la concesión. Entonces, 2 veces se puso en el presupuesto por Danilo Medina y Leonel Fernández le iba a dar el primer Picasso. Ahora que vi que Abinader lo anunció, yo lo saludo. Y quiero que yo también. Y quiero que lo haga, porque Pedro Santana es el segundo municipio más pobre que tiene el país. Claro. Y si hacemos eso ahí, nos vamos a transformar no solamente Pedro Santana, gracias a Dios, sino la provincia entera. Toda la zona. Y algo importante que tú dijiste, que eso, incluso yo lo conversé con Lula cuando vino aquí en el 2013, es que va a beneficiar el centro de Haití. Sí, sí. Esa parte central de Haití. Sí, porque la presa de Peligre abastece el centro de Haití. Correcto, entonces lo va a hacer, incluso decía él mismo, el expresidente Lula,
que nosotros usáramos toda la energía y que con la parte que ya le podía tocar a Haití, le diéramos entonces el dinero a ellos para que ellos entonces pudieran tener financiamiento. Es decir, que yo te felicito porque tienes razón la Academia de Ciencias de tenerte tantos años ahí, porque describiste muy bien esa parte. Yo estuve en Haití, fui 2 veces en Haití, la última vez fue con el canciller Navarro, estaba Simón Lizardo, que era de Hacienda, estaba Ángel Esteve, estaba Antonio García, que murió. Ahí nosotros hablamos, estaba Roberto Martínez Villanueva, ahí hablamos frente a 17 ministros haitianos. Y el primer ministro haitiano le preguntó al ministro de Obras Públicas, ¿qué usted dice de eso? Él me preguntó y me dijo a mí, pero ¿se va a disminuir las aguas? Y digo, no van a disminuir las aguas, pero está bien. O sea, Haití estuvo de acuerdo. De manera que ese sistema que tú planteas, yo lo veo muy bien. Me gustaría en el próximo segmento que entonces demos algunas ideas de esa comisión, porque van a estudiar todas las aguas, y el inicio de la época ciclónica que acaba de entrar. Sí, así es. Sería importante. Vamos a una pausa para continuar con el comunicador, articulista, miembro de la Academia de Ciencias, el experto ingeniero geólogo Osiris de León. Continuamos aquí el desafío conversando con el comunicador, el articulista, experto ingeniero geólogo, ingeniero en geología, también miembro de la Academia de Ciencias, nuestro amigo Osiris de León. Osiris, entonces la discusión o el análisis que haría el gobierno de lo que es el uso de las aguas, no cabe duda que debe estar acogido a lo que está firmado. Claro. O sea, no debemos salirnos de lo que ya se firmó, porque sería un alto riesgo. ¿Qué tú crees? Mira, tú levantar una presa sobre el Artibonito, sea en el corte 1, sea en el corte 2, sea en Pedro Santana, no interfiere con el acuerdo porque tú no estás desviando las aguas. Tú estás captando las aguas, las estás turbinando y las estás liberando otra vez. Y tiene una ventaja importante, y es que cuando tú tengas tormentas o huracanes, el agua que se pierde la vas a retener ahora. Porque una de las grandes ventajas que tienen las presas es que tú almacenas el agua en los periodos de abundancia para administrarla de forma racional en los periodos de escasez. Y es ahí donde Haití y la República Dominicana tienen que sentarse en la mesa a conversar y a planificar el uso del agua en función de expectativas negativas climáticas. Tú tienes que considerar eso. O sea, tú tienes que empezar a prepararte hoy día. ¿Tú sabes por qué Haití está presionando en la cuenca del Masacre? Porque no tiene agua. Pero fue una falta de previsión de 30, 40 y 50 años atrás. Nosotros no podemos caer en el mismo error. Y hay que convencer a Haití de que es momento ya de empezar a planificar hacia futuro. Y planificar hacia futuro implica inventariar todos los recursos naturales, ver cuáles están degradados. Ahí hay un alto nivel de sedimentación en el río Artibonito. ¿Por qué? Porque hay un alto nivel de deforestación. En consecuencia, cuando llueve torrencialmente, encuentra el suelo desnudo, el agua no tiene cómo amortiguarse en la copa de los árboles, impacta directamente sobre el suelo, lo desprende y eso se va al río y te aumenta la carga de sedimento. Y a Haití le perjudica porque su presa de Peligre se le está llenando de sedimento. Ahora, ¿por qué se le está llenando de sedimento? Porque no hay ningún dique de retención de sedimentos, aguas arriba de la presa. Eso quiere decir que en la medida en que nos pongamos de acuerdo los dos países, Haití y la República Dominicana, para gerenciar de forma adecuada la cuenca del Artibonito, que es la cuenca más extensa, más importante y de mayor volumen en nuestra región fronteriza. Y es ahí donde Haití tiene que poner la mirada de forma racional frente a la República Dominicana. Vamos a hacer un ejercicio racional de cómo optimizamos estos recursos hidráulicos para el desarrollo de las presentes y futuras generaciones, porque es un tema de agua, y agua es vida. Si Haití quiere desarrollarse, tiene que depender de agua. Hay regiones de Haití que están deprimidas y no hay ni siquiera agricultura porque no hay agua. Y te lo digo porque en el año 1999 yo tuve que ir a Haití con el ingeniero Silvio Carrasco hacer estudios de agua subterránea en medio del río Trou du Nord
y el río Grand Rivière du Nord, que están al este de Cabo Haitiano, porque había un extenso proyecto agrícola, pero no tenía agua. Y la única opción que pudimos encontrar fue explorar agua subterránea, hicimos los pozos, sacamos el agua y con eso se pudieron desarrollar los proyectos. Pero mientras no hubo el agua, no se pudo desarrollar el proyecto. Yo creo que la región central de Haití se puede desarrollar más en la medida en que se pongan de acuerdo con las autoridades dominicanas para desarrollar proyectos de aprovechamiento múltiple del río Artibonito, porque ese río es el más importante y es el que puede garantizar a mediano y a largo plazo el desarrollo de Haití y de la República Dominicana en esa franja fronteriza central. Esperemos, Siri, que estos planteamientos, estos consejos técnicos del gobierno central coja y tal y como tú planteas, se haga una comisión amplia que estudie con los pies en la tierra, sabiendo que lo que hoy se decide repercute hoy, pero también mañana. Mañana. Esperemos eso. Osiris, ha iniciado la temporada ciclónica. ¿Cómo se prevé que vendrá? ¿Será tan tranquila? ¿Hay expectativas de que pueda ser un poco tumultuosa? Aunque todos esos fenómenos, uno habla hoy y dentro de dos... Yo te decía en otro programa que hicimos que tú esta noche dices, el ciclón va a entrar por Barahona. Y cuando yo prendo el rayo de la mañana, a las 3 de la mañana tú dijiste, cambió para Samaná. Cambió. Por eso cuando hay un fenómeno meteorológico cerca, Adriano, tú tienes que monitorearlo minuto a minuto para poder seguir la trayectoria, porque en cualquier cuerpo insular puede chocar de manera tangencial y desviarse. O sea, en el año 79, yo recuerdo como que en su lugar que le dicen la Loma de Azua, donde nació Calderón, le dicen que el senador Calderón. Sí. Estaba yo con el encargado regional de café, Leonidas Batista, toda la hora, otra vez jefe de café. Ah, qué bien. Estaba con él y cuadramos nosotros que al otro día íbamos para Manaclar de Baní. Ok. Óyeme, esa noche fue que entró el ciclón. Entró el ciclón. O sea, y no estaba previsto que entrara por ahí, porque estaba previsto que el huracán David siguiera por el Mar Caribe y pasara al sur de la República Dominicana. Hizo un giro casi de 90 grados, entró tierra adentro y arrasó. Eso puede ocurrir con cualquier fenómeno meteorológico. Si encuentra un área de baja presión, se inclina hacia esa baja presión. Y una zona de baja presión se puede formar en cualquier lugar por un choque abrupto entre una corriente de aire caliente y una corriente de aire frío. Por eso es que hay que monitorear minuto a minuto lo que pasa con esto. Pero para este año 2021, Adriano, se espera una temporada ciclónica muy activa. Se esperan entre 20 y 24 tormentas y quizás de 10 a 12 puedan evolucionar hasta huracanes. Quiere decir que hay que estar muy pendientes. No va a ser tan activa como la pasada temporada, que tuvimos 30 tormentas, la mitad evolucionó a huracanes. Tuvimos huracanes mayores como ETA e IOTA que provocaron destrucción total en la zona de Centroamérica, mayormente en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala. Aquí tuvimos los impactos de Isaac y de Laura, muchas inundaciones en Atomayor y aquí en Santo Domingo, mayormente en los ríos. Tuvimos pérdidas de vida y este año la temporada va a ser más activa. Tan activa que la pasada semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue y se sentó voluntariamente, sin que lo invitaran, con los ejecutivos de la FEMA, que es la Administración Federal de Emergencias en los Estados Unidos, que es quien maneja ya el tema de los desastres naturales. Y le dijo, con el cambio climático estamos esperando una temporada ciclónica muy activa. Yo les voy a duplicar los fondos a los fines de que utilicen esos recursos para prevención y para reubicar personas que estén viviendo en zonas de inundación. Quiere decir que eso debemos hacerlo aquí, debemos hacerlo en Puerto Rico, debemos hacerlo en Haití, debemos hacerlo en Cuba, debemos hacerlo en Centroamérica, porque vamos a tener una temporada donde vamos a tener más de 20 tormentas. Con el cambio climático, Adriano, las temperaturas en la superficie del mar están cada día más calientes y al estar más caliente hay más cantidad de vapor de agua y ese vapor de agua genera centros de baja presión. Esos centros de baja presión con la rotación de la Tierra generan fenómenos convectivos y ya tuviste que en mayo se formó la tormenta Ana. Pero ya anteriormente, 10 días antes, se había formado en el suroeste de México la
tormenta Andrés, aunque fue en el Pacífico. Quiere decir que en el mes de mayo tuvimos 2 tormentas por la región, una en el Atlántico, que fue Ana, y una en el Pacífico, que fue Andrés. Quiere decir que eso te da una señal de qué tan calientes están las aguas y qué tan caliente va a venir la temporada ciclónica del año 2021, que hay que manejarla en medio de una pandemia de COVID y que tú no puedes evacuar la gente apretujado como antes, en un autobús, en un camión, en una patana. Tú tienes que llevarlo distanciado, con mascarilla, con un gel sanitizador de las manos y con el debido distanciamiento para evitar propagación del virus, sobre todo porque estamos en medio de un rebrote que preocupa a las autoridades de salud y a las autoridades de la Presidencia de la República. ¿Sabes, Siri, que uno de los 90 proyectos que yo dejé activo en el Congreso fue la creación del Instituto de Meteorología? Qué bueno. ¿Por qué? Porque las aguas, la meteorología, todo ese sistema, tiene que ver casi con todo el accionar de desarrollo. Así es. Por ejemplo, la agricultura tuvo muchos años y ahí inició Gloria Ceballos en el 79 con la famosa Marena, que tú conoces muy bien. Sí, Marena, manejo de recursos naturales. Sí, correcto. Tiene que ver con todos esos recursos naturales que afectan o benefician la vida. Entonces, yo he visto que los gobiernos, el Estado en general, durante casi todo el tiempo, no le da la importancia a los presupuestos a estas áreas. Así es. Por ejemplo, esa oficina de meteorología, muchas veces para pagar los sueldos tiene que apegarse a obra pública o tiene que estar mendigando recursos. Sin embargo, tampoco hay recursos para la investigación, para el análisis, para esto. ¿Qué tú crees que, visto la situación que estamos viendo, que las sequías, estamos viendo las inundaciones, todas las cosas, ¿qué debe hacer el gobierno, el Congreso? Aquí el Congreso debe aprobar una ley mediante la cual se cree el Instituto Nacional de Ciencias Atmosféricas y Geológicas. Puede ser de geociencias y meteorología, de forma tal de que tú trates ahí todo lo que sea tormentas, huracanes, terremotos, maremotos, inundaciones, pero con suficiente tecnología, con suficiente equipamiento y suficientes recursos económicos autónomos que le permitan realmente hacer trabajos de investigación científica. Bueno, Siri, ya finalmente algún consejo, porque ahora que estamos nosotros aquí en el programa, tal y como dijiste, hay una gran preocupación del país por el COVID. Estoy escuchando que hay 2 diputados que están, diríamos yo, nosotros muy enfermos, muy enfermos. Vi un mensaje del Colegio Médico en San Juan, que eso está difícil. Sí. Y entonces me gustaría un mensaje tuyo a la población dominicana, al pueblo dominicano, a las autoridades sobre esta situación terrible del COVID. Mi mensaje a la población en relación al COVID es, en primer lugar, mantener el distanciamiento, mantener el debido cuidado en la casa y en el trabajo, reducir a su mínima expresión las actividades festivas, utilizar mascarilla, utilizar gel sanitizador, vacunarse. Si usted no se ha vacunado, vacúnese. Yo me puse ya las 2 dosis de la vacuna y le invito a usted a que se ponga las 2 dosis de la vacuna. No crea en cuentos de camino de que las vacunas no están todavía aprobadas, de que le van a poner un microchip, de que a usted lo van a magnetizar y entonces se le van a pegar la moneda. Todo eso es cuento de camino, todo eso es fábula. Vaya hoy mismo, vacúnese. Y si hoy no tiene tiempo por la hora, vaya mañana temprano, vacúnese. Pero ayude a que salgamos bien de esta pandemia que nos ha puesto a todos de rodillas porque han cerrado los proyectos turísticos, las industrias, las zonas francas, los teatros, todo ha estado cerrado. Y ya tenemos en esto, Adriano, 15 meses que nadie pensó que podíamos durar tanto y todavía no sabemos cuántos meses más nos queden de batallar con este virus. Por tanto, la mejor solución es contribuir con nuestras autoridades, con los programas de vacunación, con el distanciamiento y reducir todos esos teteos, todos esos canes, todas esas fiestas, porque el mundo no se va a acabar si no vamos a esa fiesta, pero el mundo suyo personal sí se puede acabar si usted se contagia y la ciencia no puede darle la respuesta que usted espera y usted pueda morir. Así que cuidémonos todos y ayudemos a los demás a cuidarse. Gracias, Osiris. Quiero también aprovechar para tu presencia que escribe en el Caribe para felicitar a Nelson Rodríguez, que acaba de ser designado
director del Caribe, es un amigo experimentado, periodista de muchos años, analista de profundidad, y yo pienso que ya era hora de que ocupara un espacio así para que su conocimiento y su interés por el país, es igual que tú, el interés por el país, pudiera de alguna manera u otra servir para que el país siga comportándose como debe ser en el desarrollo y en el bienestar de la gente. Hemos terminado aquí con Osiris de León, quien es ingeniero, geólogo, miembro de la Academia de Ciencias, comunicador, articulista y un hombre siempre preocupado y aportando para que nuestros recursos naturales de la geología sirvan para los dominicanos y para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Buenas noches, dominicanas y dominicanos. Digital 15 y Telemicro Internacional con desafíos para, en este momento, comentar la actualidad nacional. Ya terminando este jueves de fiesta católica, que celebra el Día del Cuerpo de Cristo, Corpus Christi, se llama la fiesta, y para la mayoría de la gente simplemente un día de asueto. No se mueve, a pesar de ser jueves, porque es una fiesta de la iglesia y por acuerdo entre el Estado Dominicano y la Iglesia Católica, las fiestas católicas no se mueven, aunque caigan miércoles, aunque caigan jueves. En fin, vamos a entrar en materia. El día de ayer, miércoles, el presidente de la República, en un mensaje que puso al país a través de su cuenta de Twitter, una red social muy importante, dio a conocer su conversación en sentido general con el presidente de China, un país poderoso de la Tierra en disputa por el poder económico con los Estados Unidos, que estuvo hablando, repito, con el presidente Xi Jinping de China, que agradeció la cooperación de China en materia de la vacunación que estamos llevando a cabo en el país, uno de los puntos luminosos de este gobierno, y también expresó que en el futuro próximo la República Dominicana sacará provecho de su relación con China. Qué bueno que el presidente Abinader entienda que cuando el presidente Danilo Medina decidió hacer estas relaciones diplomáticas y comerciales con esta gran nación del continente asiático, es decir, de Asia, no lo hizo por capricho, no lo hizo por ser simpático con Xi Jinping, ni con los chinos, ni cosas parecidas, porque se tenían relaciones con Taiwán, que es una isla pequeña de China, que refugió en su momento, en los años del siglo pasado 50, a los chinos que no comulgaban con Mao Zedong y su revolución socialista. Se refugiaron en Taiwán, la isla de Formosa, y ahí se formó una nación que también progresó muchísimo y con la cual teníamos relaciones también muy buenas. Pero con China, donde hay 1.400 millones de habitantes, 1.300, bueno, la cifra exacta, yo creo que de los chinos bien la saben, pero son muchos chinos. Hay un tremendo potencial de hacer relaciones económicas, de venderle productos dominicanos, de atraer turistas hacia la República Dominicana. Los chinos son muy peculiares, muy particulares, muy especiales, pero perfectamente bien. Si se traen inversiones de China hacia República Dominicana en materia de turismo, entonces esos chinos sabrán cómo complacer a sus connacionales, sobre todo, digamos, el común, porque China es tan grande que hay unos que piensan así, otros que piensan asá, otros que piensan de otra manera. En fin, pero los chinos sí se entienden básicamente entre ellos. Bien, amigas y amigos. Entonces, qué bueno, celebramos este mensaje del presidente Luis Abinader, porque China sin duda ofrece una magnífica oportunidad. Bueno, los chinos precisamente son los que nos están supliendo básicamente las vacunas, que aunque hay contratadas unos 10 millones de vacunas con la empresa norteamericana Pfizer,
Yo no sé para qué tenemos contratados 33 millones de vacunas cuando no son los 11 millones, cerca de 11 millones de dominicanos los que se van a vacunar, porque hay una cantidad de menores de 12 años que no se van a vacunar. Digamos que son 2 millones los niños, 2 millones, 3 millones. Entonces serían 8 millones, que por 2 son 16, que es lo más que vamos a necesitar. Y si usted le suma, perdón por el enredo, si le suma los residentes legales en República Dominicana, súmale 1 millón, súmale 2 millones más, entonces estamos hablando de menos de 20 millones de dosis. ¿Por qué contratamos 33 millones de dosis? Vamos a ver, o se van a perder una cantidad de dosis de vacunas, o se le van a regalar a otro estado, por ejemplo, el vecino Haití. No se sabe qué es lo que se va a hacer con eso, pero no queremos pensar que ahí está operando un negocio, porque recuérdese que para cubrir estas vacunas se está recurriendo a préstamos internacionales, lo cual no es malo. No cuestionamos los préstamos. Recuerden que el préstamo en sí no es malo por ser préstamo. El préstamo es bueno o es malo según para qué se utiliza y según las condiciones en las que se tomen, el plazo para pagar, los intereses que pague, en fin. Bueno, pues en cuanto se refiere a la vacunación, usted, amiga, amigo que nos ve por Digital 15 y por Telemicro Internacional, vaya a vacunarse. Hágalo por su salud, por usted mismo, por su vida y por la vida de la gente suya, la que está a su alrededor, su familia, sus amigos, sus vecinos, la gente que comparte con usted la escuela, la gente que comparte con usted el trabajo, que comparte con usted el club deportivo, cultural, la tertulia, que comparte con usted el partido político, si usted es militante de un partido político, en fin, vacúnese, que la presidenta de la Sociedad de Neumología de República Dominicana está planteando el cierre del país por una semana completo, 24/7. Yo nací 24/7, 24 de julio, pero la expresión 24/7 es 24 horas, 7 días a la semana para poder combatir el rebrote que nos está afectando. Cierre 24/7 parecería una gran exageración, ¿verdad que sí? Pero bueno, hay que considerar medidas extremas hasta tanto se haya vacunado por lo menos 3/4 partes de la población dominicana. No es que obliguemos a la gente a vacunarse, es primero que los estimulemos, que logremos que la gente se motive a vacunarse, con muchas medidas, pero también hay posibilidad de acelerar esta vacunación si se toman medidas restrictivas para aquellos que no se han vacunado, simplemente porque no han querido vacunarse. Porque usted pasa por los centros de vacunación y ahí no hay aglomeración. Pasa por el centro de diversión y ahí sí hay esta aglomeración. Vamos a vacunarnos. Amigas y amigos, queremos solicitar de manera encarecida al Ministerio Público Independiente que deje de estar filtrando las informaciones a determinados comunicadores favoritos de esas autoridades. La justicia no está para eso. El Ministerio Público lo que tiene que hacer es convocar rueda de prensa para informar, o que su encargado, director de comunicaciones, se ocupe de informar de manera oficial a los medios y a los que están involucrados en casos que están investigando tales investigaciones. No lo filtre, porque eso tiene doble intención. Doble intención. Por una parte, para condenar por anticipado al responsable o al acusado o al señalado de estos casos, porque imagínense, después que a José Pérez, un ejemplo que siempre pongo, se le señala como tal cosa o autor de tal o cual delito o crimen,
y se vapulea esto en las redes sociales y en los programas de comunicadores específicos que sobredimensionan estos casos, qué difícil es después de recoger eso. Qué difícil es incluso para un juez o una jueza el dar una verdadera resolución, sentencia, que permita arrojar la verdad. Entonces párese, y me refiero directamente a los esfuerzos que debe hacer la magistrada Procuradora General de la República, una mujer a quien considero una mujer con el peso del ruedo de su falda, seria y responsable además, seria y responsable, que detenga a la gente que está en ese ministerio público, dejando salir a determinados comunicadores, como el caso de la supuesta trama contra la magistrada Jenny Berenice Reynoso. ¿Por qué razón a fulano y a sultano y a mengana nada más? No. O se investiga en secreto, en absoluta confidencialidad y discreción, o se le da a conocer a todos lo que está pasando. Ojalá que no volvamos a ver repetidos estos hechos de que investigaciones en curso son los que mengano, sultano o sultana o mengana ventilan en sus medios de comunicación. En marcha, como todos sabemos, esta mitad del año, la temporada ciclónica. Vamos a cuidar nuestro entorno, impedir que a nuestro alrededor de nuestras casas haya objetos que tengan la posibilidad de convertirse en armas contra su propia vivienda, tarros, ese tipo de cosas. Vamos a ser discretos en este medio año y por supuesto también vamos a obedecer de manera fiel las orientaciones de nuestras autoridades. Vamos a comenzar nosotros ahora una investigación hasta donde podamos, porque ni somos investigadores, ni tampoco estamos conectados con las autoridades presentes, de un anuncio de la construcción de la llamada autopista del Ámbar, que debe conectar a Santiago con Puerto Plata. Todos sabemos, los que hemos viajado por ahí, que existe la autopista turística que conecta a Santiago con Puerto Plata. ¿Y por qué razón vamos ahora a invertir 400 millones de dólares? Oiga el número, 400 millones de dólares en una segunda autopista para conectar a Santiago y Puerto Plata, que entonces resulta que el kilómetro de esa autopista, que nada más tendrá 35 kilómetros, de acuerdo con lo que han informado las autoridades, nos va a costar a cada dominicano, o al pueblo dominicano, le va a costar más de 650 millones de pesos el kilómetro. ¿No le parece a usted, amiga, amigo, que nos ve y nos escucha por Digital 15 y Telemicro Internacional, que ahí hay un gran negocio para alguien por encima de 650 millones de pesos el kilómetro de la proyectada autopista Ámbar? Vamos a seguir sobre ese tema. Amigas y amigos, nosotros aquí en Desafíos por Digital 15 vamos a esperar que se detenga la cancelación de técnicos en el gobierno, porque eso le está causando serios problemas a esta presente administración. Con tal de abrirle espacio a su gente, están cancelando técnicos, gente preparada, que el Estado ha invertido mucho dinero en su preparación. Mañana es viernes, el cuerpo ya lo sabe, si es que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.